Y ahora en esta noche quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2. En la carta de Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo quiero hablarte hoy una palabra muy especial. Se llama el descuido. El descuido puede destruirte. Un pequeño descuido puede acabar con tu vida, puede acabar con tu familia, puede acabar con tu propósito y ministerio, puede acabar con todo lo que amas. Y el primer punto es el descuido espiritual. Y quiero que abran sus Biblias en segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Aconteció, del verso 1 en adelante, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Había un tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra, y tú y yo debemos entender que nosotros vivimos en una guerra espiritual constante. Efesios 6:10 dice: fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas de este siglo, al cual resistís firmes en la fe. En el tiempo del rey David había un tiempo de guerra. Normalmente se hacía la guerra cuando estaba acabando el invierno y comenzaba la primavera, porque entonces los ejércitos podían salir a combatir. Todo el mundo sabía por aquel entonces que llegaba un tiempo de guerra donde no podían descuidarse. Pero David se descuidó. Él dice que envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, dice el verso 1, y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. El primer comandante en jefe del ejército de Israel se llamaba David. David había sido puesto por Dios para liderar. David había sido puesto por Dios para enfrentar la batalla y la guerra. David había sido puesto por Dios para guiar a su pueblo. Pero David se quedó en Jerusalén. Grave error. Tú no puedes estar indolente, no puedes estar descuidado en una guerra. Si usted hubiera vivido en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, y si hubiera sido parte de los países que estaban en guerra, hubiera tenido que dormir siempre vestido, hubiera tenido que tener un botiquín a la mano, elementos de primeros auxilios, una lámpara. Hubiera tenido que estar en constante alerta, o incluso dejar a alguna persona de su familia haciendo guardia para cuando sonara la alarma, si tenían que salir corriendo, si iba a caer una bomba cerca de su hogar. Bueno, nosotros los cristianos del último siglo, de la última era, vivimos en una guerra constante. Porque en Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que el dragón ya no tuvo lugar más en el cielo, así que descendió a la tierra para hacer guerra con los santos. Los cristianos vivimos en una guerra espiritual constante. Y Satanás, aquel que lidera esa guerra contra los cristianos, viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Él quiere destruir tu vida. David también tenía un tiempo de guerra. David no vivía en constante guerra, pero había un tiempo de guerra para él. Pero él decidió en el tiempo de guerra quedarse en Jerusalén. Grave error, craso error, terrible error. Terrible error es cuando usted y yo, entendiendo que vivimos en una guerra,
No queremos estar en esa guerra. No queremos hacer parte de esa guerra. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo, te has enlistado en el ejército de Dios. Inmediatamente pasas a ser parte del ejército de Dios, de las filas del ejército del Rey. Pero cuando tú decides ser parte del ejército de Dios como cristiano, pero no quieres actuar en la guerra, entonces eres considerado una persona necia e insensata, un descuidado. Lo mismo sucedió con David. Dice en el verso 2 del segundo libro de Samuel: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y te voy a resumir la historia porque no tengo tiempo para leértela. Aquella mujer era la mujer de uno de sus mejores soldados, de Urías. Se llamaba Betsabé, era una mujer casada. Pero David estaba descuidado en su vida. Él debía estar en la guerra y no caminando por la terraza del palacio a las 3 de la tarde. Había estado durmiendo todo ese tiempo. No había estado orando, no estaba buscando a Dios, no estaba ejerciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Estaba descuidado. Así que sus apetitos voraces de la lujuria entraron en él. La tentación vino sobre él y no tenía cómo resistirla, porque este hombre estaba descuidado espiritualmente. Así que él fue y tomó a esa mujer y adulteró con ella. Y ese adulterio, ese pequeño descuido en la vida de David trajo consecuencias para él, para su reino, para su casa, para su familia, para su descendencia. Fue por ese descuido espiritual que él adulteró, y ese adulterio lo llevó a David a cometer a sí mismo un asesinato de un hombre inocente, de un hombre fiel que amaba a Dios, como era el esposo de Betsabé, Urías. Ese descuido lo llevó a él llevar una vida de apariencia y a tratar de ocultar ese pecado ante los ojos de los hombres. Dios juzgó a David. Y para resumirte la historia, las hijas de David fueron violadas. Las concubinas de David fueron violadas. Los hijos de David se rebeldizaron contra su padre, intentaron matarlo. Trajo destrucción, trajo muerte a su casa. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el descuido espiritual en la vida de David trajo muerte a él y a su descendencia. Y yo podría incluso asegurar que no solamente cambió el destino de sus descendientes, porque seguramente el que había sido llamado a gobernar después de él sería alguno de sus hijos, Amón o Amnón. Pero en lugar de eso fue el hijo de él llamado Salomón, que nació de Betsabé. Pero todo esto trajo destrucción, trajo muerte a su casa. Amnón, Absalón, Adonías, los hijos de David fueron muertos porque se rebeldizaron. Su hija Tamar fue violada. David mismo tuvo que huir delante de su hijo Absalón, que lo perseguía. Y todo esto por un descuido espiritual. Y quizás tú estás viviendo consecuencias en tu vida por un descuido espiritual. Y la Biblia dice que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Y Satanás sube como un destruidor. Él quiere acabar con todo lo hermoso y lindo y todo aquello que Dios le haya dado valor en tu vida. El descuido espiritual puede traer muerte a tu propósito. Puede traer muerte a tu descendencia. Puede traer muerte a tu familia. David debía estar en el lugar que Dios le había asignado como rey, y era estar en el lugar de la batalla, de la guerra. Yo te pregunto, ¿tienes un llamado de parte de Dios? ¿Estás ejerciendo aquel llamado que Dios te ha dado? Como padre, como madre, como hijo. Si eres empleado,
Si eres un jefe, lo que Dios te haya dado a hacer, o si eres un ministro del Señor, debes estar en el lugar donde Dios te ha llamado. Pero nunca salgas de tu casa sin antes orar. Pero no descuides la lectura de la palabra de Dios en tu vida. El Señor le dijo a Josué: si quieres prosperar en tus caminos, si quieres ganar esta batalla y esta guerra que tienes por delante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si descuidas tu vida espiritual, entonces cuando venga la tentación, cuando venga el tentador, cuando venga esa circunstancia, no tendrás fuerza para resistir al maligno, no tendrás fuerza para huir del pecado, no tendrás fuerza para vencer al enemigo, y podrás caer. Y esa caída puede destruir tu familia por un descuido. Un descuido te puede destruir. Ahora, el segundo ejemplo, el segundo punto que veamos es el descuido familiar. Y quiero que vayan en sus Biblias al libro de Cantares. Libro de Cantares, el capítulo 1 y el verso 6. Dice así: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Pero esta es la parte importante. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Quiero hablarte acerca del descuido familiar. Tú tienes una familia. Dios te ha puesto en una familia. Dios te ha regalado una familia. Incluso si fueras huérfano y vivieras en un orfanato, esa es tu familia. Dios te ha dado una familia. La pregunta es: ¿cuidas de tu familia? ¿Cuidas de tu casa? Y hablo a aquellos que sirven a Dios como predicadores, como pastores, como evangelistas, como maestros. Aquí dice que esta mujer la pusieron a cuidar las viñas, pero la viña que era suya no cuidó, la descuidó. Lo que era de ella lo descuidó por estar cuidando otras viñas, por estar cuidando otras casas, por estar cuidando otras personas. Descuidó aquella viña que se le había entregado. La responsabilidad principal de todo hombre, de toda mujer de Dios, debe ser su casa, debe ser su familia, deben ser sus hijos. Los padres deben cuidar a sus hijos y los hijos deben cuidar a sus padres. El esposo debe amar y respetar a su esposa, y la esposa debe amar y honrar a su esposo. Ese descuido familiar en la vida de la tsunamita trajo muerte y destrucción a toda su casa. La mujer de la que están leyendo en este momento en Cantares capítulo 1 verso 6 fue la esposa de Salomón. Y ustedes saben, y no quiero pensar o no quiero que ustedes piensen que yo estoy tratando de limpiar la imagen de Salomón, de ningún modo. Salomón fue un hombre que tenía un apetito sexual demasiado voraz, que no cumplió la palabra del Señor, porque Dios había establecido para los reyes que no tuvieran muchas mujeres. Verás, en aquel momento los reyes podían tener muchas mujeres, pues eran monarcas que hacían lo que querían. Realmente muchos de ellos eran más dictadores que si fueran siervos del Dios Altísimo o siervos de su nación. Y Salomón tuvo muchas mujeres, miles de mujeres de hecho, y esas mujeres lo llevaron a inclinar su corazón a los dioses paganos. Y esa decisión de Salomón trajo la división del reino de Israel. Pero todo empezó con un pequeño descuido de su esposa. Y yo no quiero culpar a esta esposa. Así como Adán quería culpar a Eva y no era cierto porque la primera responsabilidad era de Adán, así tampoco ahora quiero culpar a la mujer de Salomón, a la esposa de Salomón. Pero lo que estoy diciendo es que tú como hombre no puedes descuidar tu hogar. Tú como mujer no puedes descuidar tu casa. En el caso de esta familia,
estaban cuidando de otras casas, de otras viñas, de otras personas, y eso los llevó a descuidar su propia casa. ¿Cuántas veces escuchamos de hombres y mujeres de Dios que sirven con tanta pasión en el reino de los cielos, que predican la palabra, que sirven como pastores, pero sus propias casas están destruidas? Pero hay divorcios, pero hay separación, pero sus hijos están en las drogas, pero sus hijas están entregadas a la prostitución. Y la mayoría de veces en esos casos ha sucedido porque hay un padre ausente que cuida más de las familias, de los hermanos de la iglesia, que de su propia familia. Déjame decirte a ti: no descuides tu casa, no descuides tu viña, no descuides tu primer ministerio, que es tu familia, por nada del mundo. La responsabilidad más importante que Dios te ha entregado es tu propia casa, es tu propia familia. De hecho, uno de los requisitos de aquellos que sirven en la casa del Señor, en la iglesia, es que deben cuidar y gobernar bien su propia casa. No descuides tu casa. Que no te pase lo de la mujer tsunamita, la esposa de Salomón, que por estar cuidando de otras personas descuides tu propia casa. Porque la Biblia dice que el que no es capaz de proveer para su propia familia es peor que un incrédulo. Ha negado la fe de Dios. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado. Y por eso vemos tanta deserción de los jóvenes en las iglesias. Por eso es que aquellos que deberían seguir el legado de sus padres hoy no quieren saber nada de la iglesia, nada de Cristo, porque tuvieron padres que eran muy buenos predicadores, muy buenos siervos de Dios, aquellos que se ocupaban muy bien de las cosas, pero descuidaron su casa. Y esta palabra también es para aquellos que formaron empresas, que trabajaron, que tuvieron excelentes empleos e ingresos, pero descuidaron sus casas. Nunca descuides tu familia o tu casa por el mejor empleo, por el mejor negocio, por la mejor empresa, porque finalmente todo eso será basura. Pero una de las cosas que perdurará por los siglos de los siglos serán las familias. Así como Noé salvó su familia, tú estás llamado a liderar la salvación de tu casa. Y ahora el tercer descuido del que quiero hablarles es el descuido del propósito de Dios, de tu llamado, de tu ministerio. Y quiero que vayan a la primera carta de Timoteo, el capítulo 4. La primera carta que se le escribió a Timoteo en el capítulo 4. Y vamos a leer del verso 14 al verso 16. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes a qué Dios te llamó? A cada persona que ha nacido sobre este planeta Tierra, Dios le ha dado un propósito, un proyecto y un destino. No naciste simplemente por el hecho de ocupar un espacio en esta tierra. Dios te encargó algo. A cada persona Dios le ha entregado dones y talentos, así como dice esa parábola de los talentos. A uno dio 10, a otro dio 5, a otro dio 1. Pero no hay nadie a quien Dios no haya entregado algo. La pregunta es: ¿has descuidado tu llamado? ¿Has descuidado tu propósito? Ese talento que Dios te ha dado de comunicar, ¿lo utilizas para llevar chismes de un lado a otro en vez de predicar la palabra?
Ese talento que Dios te ha dado para cantar, lo utilizas para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores y traer fortaleza a los hermanos, o lo utilizas para dañar la comunión de tu espíritu con el Señor. Dios, ¿qué te ha entregado? Algunos Dios les ha dado el talento, el don de servir. Y aunque muchos lo menosprecien, es el mayor don de todos. Porque Jesucristo mismo vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Él mismo se quitó su túnica y lavó los pies de sus discípulos. ¿Estás sirviendo en tu comunidad? ¿Estás sirviendo en tu casa? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? No descuides el don que hay en ti, dice el Señor, porque te fue dado por el Espíritu de Dios. Y dice allí el verso 15 que cuando te ocupes de estas cosas y permanezcas en ellas, será para tu aprovechamiento y para todos los que están a tu alrededor. Las crisis económicas, las crisis espirituales, las crisis financieras simplemente serían arregladas cuando te ocuparas de las cosas que Dios te ha mandado hacer. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no he visto a nadie que sirva al Señor de balde. Yo no he visto a nadie que le dé al Señor y que Dios no le devuelva. Nadie le puede dar más a Dios de lo que Él mismo le va a dar. Y nadie sirve a Dios de balde. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas de las crisis que estás enfrentando ha sido por el descuido en el propósito que Dios te ha dado. Porque has descuidado tu propósito, porque has descuidado tus dones y talentos que Dios te entregó. Y eso ha traído ruina económica, y eso ha traído ruina espiritual, y eso ha traído ruina familiar. Porque esos dones y talentos que Dios te dio no solamente son para servir al Rey y bendecir a las personas espiritualmente, sino que a través de esos dones y talentos Dios te dará riquezas, honra y poder. Porque la Biblia dice que la remuneración de aquellos que honran, de aquellos que sirven al Señor, son riquezas y honra. Puedes preguntarle a José, que sirviendo con su don de interpretar sueños fue sacado de la cárcel y puesto por gobernador. Puedes preguntarle a David, que sirviendo allí al rey y a sus hermanos llevando quesos mató un gigante. Puedes preguntarle a Daniel, que Dios lo llenó del espíritu de sabiduría y lo puso en lugares prominentes. Todo aquel que sirve a Dios será honrado por Dios. El descuido de tu propósito te ha traído ruina, te ha traído dolor y te ha traído miseria. Pero por último quiero hablar, el punto 4, del descuido de la iglesia. El descuido de la iglesia de los últimos tiempos. Y quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Dios te llama a velar, iglesia. Dios te llama a estar alerta, iglesia. Y más cuando estás viendo que las palabras de la profecía de Mateo 24 se están cumpliendo. Rumores de guerras, pestes, terremotos, pandemias, destrucciones, anticristos manifestándose. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo estás vestido espiritualmente? ¿Te has vestido de la justicia de Cristo y caminas en santidad para el Señor? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. ¿Estás vigilando? ¿Estás atento a las cosas que están sucediendo? Lamentablemente, la imagen de la iglesia
que se nos da en el libro de Mateo, capítulo 25, de aquellas 10 vírgenes que esperaban al Señor, es de una iglesia dormida, una iglesia no vigilante, una iglesia descuidada. De hecho, en esa parábola de Mateo 25, dice que 5 de esas vírgenes, 5 de las 10 eran descuidadas, eran insensatas. Porque a pesar de que sabían que el esposo podría tardar en venir, no tomaron para sí aceite. Yo no sé cuándo Cristo venga. Cristo podría venir esta misma noche. Podría venir ahora mismo. O podría venir en un año, en 2, o en 10, o en 100. Yo no sé cuándo Cristo venga. Solo sé que los grandes hombres de Dios, aquellos que entregaron su vida por comunicar el evangelio, decían: Cristo viene, el fin se acerca. Solo sé que aquellos cristianos, desde la antigüedad, aquella iglesia primitiva, veía la venida de Cristo a las puertas. Pero a raíz de que Cristo ha tardado en misericordia para que nadie se pierda, sino procedan al arrepentimiento, la iglesia de este último tiempo está descuidada. Muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero Él ha sido paciente y esa iglesia está durmiendo. Esa iglesia está descuidada. Esa iglesia ha permitido que la doctrina santa del evangelio sea permeada de filosofía, de ideologías, de ideas revolucionarias y marxistas, de psicología. Y todo esto está llevando a que la iglesia siga más dormida, enredada en las modas y en las cosas que no tienen aprovechamiento alguno. Sé vigilante, dice el Señor, porque si no, vendré a ti como ladrón en la noche. Es tiempo que la iglesia despierte, como gritaba el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche y no te darás cuenta. Qué triste sería si la venida del Señor sucediera en este momento. Si sonaran las trompetas en este momento y estuvieras tan dormido, tan descuidado, que tus oídos espirituales están tan pesados y cerrados que no escucharas esa final trompeta, esa voz del arcángel diciendo: sube acá. Y entonces lo lamentarías con un lamento que para muchos podría ser eterno. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiero terminar con una pregunta: ¿has sido un descuidado en tu vida para con Dios? Quizás has cuidado mucho de tus finanzas. Quizás has cuidado mucho de tu cuerpo físico. Quizás has cuidado de otras cosas, pero estás descuidado para con Dios. Y si tuvieras que hoy presentarte ante Dios, ¿estás listo para presentarte ante tu Dios? La Biblia dice: prepárate para venir al encuentro de Dios. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte hoy con el Señor? O al igual que David, descuidaste tu vida espiritual. O al igual que la mujer tsunamita, esposa de Salomón, descuidaste tu familia. O quizás como a Timoteo, no has cuidado tu propósito, tu llamado. O quizás como aquella iglesia descuidada te encuentras esta noche. Te voy a pedir que hoy reafirmes tu compromiso con Cristo. Si tú crees que esta palabra ha tocado tu corazón, te voy a pedir que en esta noche digas: yo quiero hoy acercarme al Señor. Quiero despertar de ese sueño profundo, de ese letargo. Quiero vivir para el Señor. Quiero comprometer mi vida para Cristo. Quiero vivir para el Rey de Reyes. Así que levántate en esta hora y dile: Señor, yo me afirmo en ti. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, entra en mi corazón, restaura mi vida espiritual, mi vida familiar y mi propósito en ti.
Si haces esto de todo corazón, entonces Dios responderá a tu oración y a tu clamor. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo en el nombre de Jesús.